Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Seguimos con la serie de aguas vivas en descenso de barrancos. Ya hemos hablado de los movimientos circulares en el plano vertical. Hoy vamos a hablar de los movimientos circulares en el plano horizontal. Aquí dos cuestiones muy interesantes: los factores de riesgo, cómo puede llevarnos este tipo de movimientos a situaciones de peligrosidad, y otra cosa muy interesante, cómo utilizarlos para nuestra progresión. Para ello contamos con nuestro simulador que iremos contrastando con situaciones reales. Primer escenario: el agua cae y de momento se produce una gran expansión del vaso. Se produce una situación de retorna, de movimiento circular o reflujo del agua. Veámoslo. Se produce la zona circular, en este caso a la derecha del descenso del flujo principal, que sería esta línea de aquí. No tiene nada que ver que se haya acabado la superficie del simulador. Podemos aprovechar esta circunstancia para introducirnos en una zona de agua tranquila y poder librarnos de la corriente principal. Por lo tanto, en estas situaciones, estas contracorrientes, estos movimientos circulares que se han producido en el plano horizontal, nos pueden ayudar para salir a lugares seguros, de aguas tranquilas o remansadas. Antes de continuar, analicemos lo que hemos visto hasta ahora. Vemos cómo en la zona donde entra el agua hay una expansión del vaso de recepción de esta, y se produce un remolino horizontal y una gran contracorriente a su derecha. Se llama contracorriente porque el agua circula en ascenso, es decir, en sentido contrario a la que llevaría de forma natural. Entre la contracorriente y el flujo principal se produce una zona de cizallamiento, o sea, una línea real que marca diferentes velocidades o sentidos de la circulación del agua. Tenemos una situación de agua turbulenta o puede ser un rebufo y se nos producen unos reflujos o contracorrientes, llamadas así porque siempre el agua va en dirección contraria a la que tenía que ser la habitual, que es hacia abajo del río, y la peligrosidad de esto puede estribar en que, saliendo de un rebufo, nos podría volver a coger y a cazar de forma infinita. Además, tenemos el problema de que si queremos acometer el rebufo por la parte lateral, creyendo que es una zona tranquila, también nos podría coger. Vamos allá, vamos a verlo. Otro escenario que nos encontramos es dentro de lo que es la corriente del río o del barranco, una piedra, un objeto en la parte del medio que fracciona las dos venas de agua. En las partes contrarias, como parece obvio, se produce una situación de aguas tranquilas. Esto es provocado porque solamente salir o cortar el objeto se producen dos zonas de corrientes horizontales que provocan la zona de agua tranquilas justo detrás del objeto. Aquí podemos ver cómo lo ha cazado y ha entrado. Son lugares que tenemos que prever en nuestro desplazamiento por terreno acuático como lugares para poder pararnos, visualizar, descansar y gestionar y anticiparnos a las siguientes situaciones de peligrosidad que nos podamos encontrar. Una situación también de recirculación horizontal. Vamos a llamarlo remolino. En este caso se produce una recirculación, también en sentido contrario, hacia el descenso del agua, pero esto está amplificado, como es normal en los barrancos, por la zona de excavación de la poza o badina que nos encontramos en la zona de abajo. Aquí la entrada de agua principal, en este caso podría ser un tobogán, hace que se produzca una circulación muy potente que hace que circulemos todo el rato alrededor de la badina con forma circular. Como podéis pensar, en esta situación donde en las partes laterales no tengamos salida y solo exista una parte de salida,
podemos tener un grave problema, ya que por las partes más profundas se produce el efecto de recirculación o de remolino, y la única forma o lugar de salida sería por la parte más superficial, para poder salir por el lugar donde el agua está evacuando. Para enfrentarnos a estas situaciones, primero evitarlas, pero si no hay más remedio, la parte donde podremos mantenernos tranquilos será en la parte central, donde podemos controlar más o menos estos movimientos y atacarlos de la forma más superficial, nadando en este sentido, para que el agua nos tire hacia la salida. También podemos ver aquí cómo, si aumenta la cantidad de agua en el barranco, no siempre va a aumentar su peligrosidad. Mirar en este movimiento cómo, entrando más agua, aumenta el nivel, y esta recirculación, debido a que cada vez hay más agua, desaparece y escaparíamos sin ningún tipo de esfuerzo. Recuerda, mayor cantidad de agua no siempre es mayor peligrosidad de los movimientos de aguas vivas. No creáis que la situación está condicionada a la entrada de agua, ya sea oblicua o horizontal, ya que una caída vertical, si la orografía del vaso donde cae el agua es circular, también provoca el efecto remolino, con más o con menos fuerza. El único lugar de salida, una zona superficial muy alta, que si subiese el nivel del agua podría escapar. Pero figuraros que aquí tendríamos que hacer otro rappel para salir. Una situación, como vemos, conflictiva. Además, aquí se le podría unir que podríamos tener un rebufo en la zona de caída del agua. Por lo tanto, mucho más peligroso que la situación anterior. Hemos intentado que conozcáis en estas 3 tutoriales cuáles son los movimientos de agua y sus factores de peligrosidad. Pero ahora los conoces. Y como dice Pixuber, un peligro conocido es la mitad de peligroso. A partir de aquí, os aconsejamos que hagáis cursos de formación in situ en los lugares donde podáis sentir verdaderamente cuáles son las sensaciones de aguas vivas. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.